¡Alto! Semyon Andreevich. ¿Su Alteza? Semyon Andreevich, vamos. ¿A dónde? Con la novia por la propuesta. ¿Tienes el anillo? Estoy en ropa de civil. Me siento un poco incómodo. Tonterías. Has estado hablando con la emperatriz. No hemos hecho una cita. No nos aceptarán. ¿Crees que el conde Sheremetyev no te recuerde? No puedo asegurarlo. ¿Y a mí? Él te aceptará. No seas tímido, Semyon Andreevich. ¡Espere! 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 Oh, Su Majestad. ¿Por qué no regresa a Palacio? Iré a donde quiera. Semyon Andreevich, vete. Quédate. Bueno, Pavel Petrovich fue grosero con la emperatriz. ¿No ha sido suficiente para ti? ¿No entiendes a lo que puede llegar esto? El conde Orlov tiene la intención de convertirse en emperador. Su hijo se muda al palacio. El heredero legítimo ya ha sido rechazado. Y tengo que explicarle estas cosas en su presencia. Además, el conde Sheremetev no los recibirá. Ana Petrovna ha sido anunciada como novia y despedida como dama de honor. Le propuse matrimonio y fui aceptado. Su Majestad desea estar presente en la ceremonia, así que todo acabó. Adiós, Pavel Petrovich. Gracias por todo. Espera. Adelante. ¡Vamos! Lamento que escuchara esto, Majestad, pero al final todo es para bien. ¿Es verdad lo del conde Orlov? Confíe en mí. Hago todo lo posible para que usted sea el único heredero y sea el emperador Pavel I. Espero que entienda que es lo mejor para Rusia. Y por favor, deje de hacer cosas estúpidas. Y pídele perdón a la emperatriz, que no va a lastimar tu lengua. Un futuro emperador no puede comportarse de esa manera. Bueno, ya. ¿Ya? Creo que ya decidiste sobre el conde Panin. Quiero despedirlo. Majestad, no me importa decir que no me gusta ese hombre, pero lo necesitamos. Se ofreció a ser emperador a Piotr Petrovich. Es peligroso. Parece estar tramando una conspiración. Él es enemigo del conde Orlov. Está en contra de su boda. Habla en contra de sus reformas, pero proporciona una perspectiva distinta. Vamos a esperar. La ambición de Grigori... Es un jugador, ya sabes. Tiene deudas. Un jugador es jefe de política exterior. Tiene muchos contactos. Conoce a todos los embajadores. Se entiende con el canciller de Prusia. Mantuvo a Rusia a salvo de muchos malentendidos y problemas.
Sí, es un jugador. Un mal jugador. No tiene fronteras. Si dependiera de mí, lo mataría en un duelo, pero ahora hace más bien que mal. Mira. El jinete está mirando en la distancia con mirada confiada e inquebrantable. El caballo se ha resistido y un minuto después va a matar a la serpiente con sus pezuñas. Es Pedro. Pedro el Grande. Quiero una estatua en una enorme roca sólida. La idea es inspiradora. Así es como debe verse Pedro en su primer monumento en la ciudad. Pero no es un asunto urgente. Y con la gracia de Dios develaremos el monumento en un par de años. Ahora estamos en gran necesidad de nuevos pedidos. Puedes ver cambios en Rusia, en las personas. Este año será crucial. Rusia ya no tendrá descanso. Es tiempo de héroes. No, este no. Dame el tricolor con la bandera comerciante. Grigori Alexandrovich, ¿así le parece bien? Preferiría añadir un poco de dorado. Tienes razón. Hazlo con dorado del número 9, Maestro Groth. Así será. Grigori Alexandrovich, cambiemos nuestras cintas. No hay mucha diferencia entre cintas para hombres y mujeres. Puede que te gusten más las de mujeres. Grigori Alexandrovich, veo que disfrutas la presencia de mi dama de honor. Su Majestad, también estamos probando cintas de mujeres, así que Sofía Stepanova accedió a ayudarnos. Le presté mi hombro. ¿Una nueva cinta? Sí. Dorada como símbolo de fuego y vida, negro como símbolo de polvo y muerte. Quiero que la nueva cinta se entregue junto con el pedido de virtud militar a la Orden de San Jorge, el santo patrón de los soldados. Haz 3 líneas doradas sobre negro o 3 líneas negras sobre dorado. Vamos a cambiar el color. Las 3 líneas negras se pueden explicar como las 3 muertes de San Jorge, las 2 líneas doradas como sus 2 crianzas que pusieron en vergüenza a sus ejecutores. Grigori Grigorievich, Su Majestad, ¿lo apruebas? como soy el primero en recibir el pedido, tengo la última palabra. Prefiero el dorado en azul claro. El azul claro representará la pureza, la devoción y la impecabilidad. El dorado es humildad, misericordia y equidad. Y bien, ¿cuál te gusta a ti, Grigori Alexandrovich? La suya, Majestad. Fuego y polvo, colores de la victoria. Entonces así premiaremos a los ganadores de la Orden de San Jorge. No esperaba esto de usted, Teniente Potenkin. Ha asumido su nuevo rol. Se negó a ir a San Petersburgo. Obtendría un puesto en la corte, dijo. Que, como yo, quiere estar en la primera línea. Sueña con el honor militar. ¿A quién debería agradecerle, teniente? A usted, Su Excelencia. Tenemos la cinta. Ahora el orden. La forma debe ser simple. ¿Un cuadrado o un rombo? Preferiría un rombo. Y este resplandor de gloria, sin diamantes. Rayos. Muchos rayos. Y la inscripción, por servicio y valentía. Caballeros. Grigori Grigorievich.
Pero Monsieur Voltaire escribe que los pensadores en Francia son unánimes. Ellos creen que la servidumbre es menos efectiva que cualquier otro arreglo económico. Su Majestad, tal vez en Europa, pero aquí en Rusia, la agricultura sin servidumbre no es rentable. La ganadería es simplemente devastadora. Escúcheme bien. Para sembrar, el conde Orlov está autorizado a entregar a los campesinos sin costo más de 1000 hectáreas. ¿Quién querrá desarrollar nuevas tierras pagando impuestos? Los campesinos podrán pagar por sí mismos su rescate. No, Su Majestad. Tenemos tierras muy pobres, no fértiles. Y en cuanto al clima, es simplemente terrible. Esta fue cultivada en el invernadero. Y haré de las tierras del sur el granero de Rusia. Obligaré a los terratenientes a plantar vegetales americanos. La manzana del norte, la pera común, la zanahoria india. Esto es más nutritivo y más abundante que el pan y las gachas. ¿Y cómo se puede comer esto si huele a farmacia? Huélanlo. Digan algo. Lo dudaría, Su Majestad. Un terrateniente razonable no araría en el campo salvaje. Las tierras son ricas, pero hay incursiones de forasteros. No hay protección. Nadie ha vivido allí por muchos años. La gente acostumbraba a comer remolacha con nabo. Lo han tenido en sus mesas toda su vida. El francés come ranas, los ingleses porcoespines, pero para el ruso será mejor morir de hambre que comer ranas. La sopa de repollo y las gachas son nuestra comida. Fiocla. Su Majestad, ellos también cocinan kakorki. Son como tortas con nabo. Kakorki. Eso. Entonces cocinarás kakorki con papas. Debe ser saludable. Su Majestad, el nabo se hierve, se fríe, se hornea. De la remolacha se ¿A cocina. todos les quedó claro? Tenemos que hacer algo. 2 años seguidos magros. ¿Será el tercero? Fiocla. Toma las verduras y ponlas en la cocina. Diles que las cocinen. Caballeros, los invito a cenar. ¿Cómo están las manzanas de la tierra? Stepan Ivanovich, me has prohibido probarlo. Cuéntame todo sobre la saciedad, el sabor. Es amargo, ¿Amargo? pero la amargura es picante. No lo creo. Seguramente tiene poca sal. ¿Fiocla? Majestad, ni siquiera en un año de hambruna se comen tales cosas. Las manzanas de la tierra no son tan malas. Son bastante nutritivas. La zanahoria india no es venenosa. Iván Perfilevich, come las piedras blandas. Esto está más allá de mi fuerza, Su Majestad. ¿No eres albañil? Sí lo soy. Entonces cómetelo. Hemos oído que tienes estómago de acero. Comes recién nacidos y bebes vino de la sangre del lobo. Come. Todo está en el sazón, ¿no creen? Tienes voluntad débil. Iván Perfilevich, el conde Orlov, comería todo lo que la emperatriz le ordenara. E incluso pediría más. Eso es verdad. Grigori Grigorievich comería hasta piedras de la calle, si su majestad lo ordena. Dios mío, perdón por las patatas. Probaré una. ¡No! Lo siento mucho, Majestad. He gastado mucho dinero y no voy a retroceder. Les enviaremos los tubérculos a los propietarios de tierras y los cultivarán. Nunca he tenido un tesoro como este. Frederica, mi amable y galante. Pero para mi tía todo habría sido de una manera diferente. Pavel Petrovich está siguiendo a Piotr Feodorovich. La misma sonrisa y es grosero como él. Pavel se parece a Piotr Fyodorovich. Se parece mucho a él. Pero He visto el retrato del conde Saltykov y también se parece a él. el conde Saltykov no tiene hijos. Al menos dentro del matrimonio. Lleva casado 15 años
Elisabetta Petrovna lo casó con su dama de compañía. Estaba en su luna de miel cuando ella me llevó directamente a sus brazos. ¿2 lunas de miel a la vez? ¿Cómo se las arregló? Era muy inquieto. Estoy segura de que este hombre galante ha ganado muchos corazones. Averigüe si ha tenido hijos con sus amantes. Le daré esa tarea a Sheshkovsky. Que pregunte a los familiares sobre los hijos del conde Saltykov fuera del matrimonio. Su Majestad, Pasha Yaner, un embajador otomano, ha llegado a San Petersburgo. Mira qué belleza, un caballo hermoso. ¿Qué hay en la caja? Una caja de polvo con esmeralda. Dentro hay polvo indio para la emperatriz. ¿Lo abro? Ábralo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aprieta las riendas! Por favor, discúlpeme. Revisa las riendas. Manténlas más apretadas. Déjalos pasar. Pavel Petrovich se disculpa por no estar aquí. Está indispuesto, Majestad. Está fingiendo. Creo que es en serio. Rogerson le sacó sangre. Rogerson es así. Me ofrece constantemente sacar sangre. El imperio no vale nada cuando el príncipe heredero es débil en cuerpo y espíritu. Reemplaza todas sus lecciones con esgrima, pesca, vela y doma. Así se ha hecho, Alteza. Quitar filología, matemáticas y poner clases al aire libre, ejercicios y mucho ejercicio. Ojalá se pareciera a mí. Sueño con que seas el emperador y que seamos iguales. También lo sueño, Majestad. ¿Sueñas con sentarte a la derecha o a la izquierda? Ambos son maravillosos. Su Majestad. ¡Qué maravilloso caballo! Sí, es un rey y un dios de los caballos. Es verdad lo que dices. Rey y dios. El embajador del Estado otomano, Pasha Yaner. Estoy encantada de darle la bienvenida, embajador. Es un placer recibirlo en Rusia. Su Majestad Imperial, gracias por recibir al enviado de Su Alteza, el Sultán Mustafa. Su Majestad Imperial, por favor, sea tan amable de aceptar los regalos que Su Alteza el Sultán envía como signo de respeto, afecto y amistad eterna. El Señor nos ha concedido un poderoso vecino, el gran Estado otomano. Rusia está llena de humildad, respeto y sueños de amistad. Permítame hacer una pregunta. ¿Cómo se siente el príncipe heredero? El sultán Mustafa ofrece oraciones por la salud y la prosperidad de la noble familia de los Romanov. La dinastía Romanov se ha vuelto cada vez más fuerte. El fuerte poder hace a Rusia rica y próspera. Hemos extendido nuestras fronteras hasta el río Amur en el este y se han unido a Kamchatka y Alaska. Nuestro vecino del sur es Persia. Mucha gente alrededor de nuestro gran imperio nos piden unirnos a ellos y asegurar su protección. Y Rusia responde a sus llamados
Lo mejor que se puede. Por favor, de mis felicitaciones al sultán Mustafa y las gracias. Pero hoy Rusia no aceptará más sus regalos. ¿Qué significa eso, Su Majestad Imperial? Significa que la verdad ha salido a la luz. Sangre. ¿De quién es la sangre? Del dueño de ese tanga. Rusia hace una demanda al Estado otomano para proteger sus propias fronteras terrestres y marítimas. Todas las particularidades están en el pergamino que le entregaremos. ¡Oh, qué hermoso! Oh, es genial. Te escucho. Nikita Ivanovich, ayúdeme. Si la emperatriz no acepta los regalos, el sultán Mustafán se sentirá insultado. Eso provocará una guerra. Pero es una causa insignificante. Es ofensivo para un turco. No es solo el sultán quien decide la guerra y la paz. ¿Y quién más? Yaner Efendi. Creo que podría convencer a la emperatriz para que acepte sus regalos. Pero tú también debes hacerme un favor. Haré lo mejor que pueda, con gran placer. El jefe visir tiene una gran influencia en el sultán. Supongo que podemos darle una suma considerable como signo de nuestra gratitud por promover los intereses de Rusia. El jefe visir es la segunda persona en el estado. La suma que puede pedir será al menos 1 millón en oro. No. Él tomará solo 100,000 por ese servicio. ¿Te refieres al jefe visir Suleimán? Qué sabio eres. Le daré los 100,000 al pasha Suleimán. Nunca he dudado de ti. Esto necesitamos, hermano. El caballo de la bahía comenzará una nueva raza de caballos. ¿De qué hablas? La próxima vez pide la emperatriz un caballo. Sabes que no aceptó los regalos. Dile que acepte el caballo. No está fácil. Es política. Hablaré con ella. Pediré una audiencia. No lo harás. Por favor. Nunca te he pedido nada. Está ocupada. Solo la veré en el baile. Eres hermoso. Su Majestad, el conde Panin está aquí con un mensaje. Que pase. Su Alteza, tuve una conversación con el pasha Yaner. Está muy agraviado. Esta va a ser una ofensa mortal para el sultán. La decisión ya se tomó, Nikita Ivanovich. Lo sé, pero esto podría originar la guerra. Hacer demandas firmes es un signo de fuerza. Aceptar regalos después de las redadas y la destrucción de pueblos y ciudades rusas es signo de debilidad. Se respeta el poder. A los débiles solo los golpean y les roban. Su Alteza, en realidad me ha convencido. Mientras el pasha Yaner esté aquí, debo darle el oro para entregar. Dadas las circunstancias, no se puede confiar en el pasha Yaner. Él no debe saber sobre el soborno. He enviado una misión a Constantinopla para negociaciones con el sultán. El conde Obreskov entregará personalmente el dinero al jefe visir y algunos nobles. He reservado 1 millón para el soborno.
Sí, pero el conde Obreskov corre un riesgo, un gran peligro. ¿Cuál es el riesgo para un hombre de Estado? Es un embajador y está respaldado por Rusia. El sultán Mustafa es un gobernante razonable. Austria y Francia son sus aliados. Inglaterra y Prusia están negociando con él. También hablaremos. Su Majestad, el pintor Rokotov ha llegado. Discúlpeme. Majestad, escúcheme. Alexei Grigorievich, sé lo que vas a pedirme. No aceptaré el caballo. Debería aceptar todos los regalos o rechazarlos todos. Majestad, nuestros días pasarán y nuestras obras y nombres serán olvidados. Pero los rusos montarán trotones Orlov, incluso 300 años después. Ofrece al embajador que lo venda. Puedo asignar algo de dinero. Con cuidado. Alyosha, su hijo. Alexei Grigorievich. Su Majestad, por favor, discúlpeme. Bonito. No puedes dirigirte a su majestad con tales tonterías. Me hiciste quedar muy mal. ¿Y cuando te conviertas en emperador, podré acercarme a ti sin ceremonia? Es una insignificancia. Es el futuro de los tritones Orlov. Si el turco se niega, añadiré 100.000. Si se niega rotundamente, lo robaré. Ese caballo se quedará en Rusia. Alexei, discúlpame. ¿Alyosha será nombrado heredero? No entiendo mucho sobre eso. Su retrato está con los demás emperadores. Tengo un terrible dolor de cabeza. Has hablado con Alexei. Háblame de él. No hablé, solo trabajé. El trabajo del pintor es tan difícil que no se puede platicar. Alyosha es un niño ideal. En el retrato se ve inteligente. Tiene una mirada astuta y sonrisa amable. No es mi estilo eludir nada. Lo he pintado tal como es. Me gusta el retrato. Te pagaré 1.000 rublos en lugar de los 50. Trabajo por 50. Es lo mismo para mí pintar el suyo o... Sí, recuerdo. Eres pintor por voluntad del señor. Adam Vasilievich, págale 50 rublos. En Moscú piensan que puede ser el regente. Eso es una opción o una oferta. Vorontsov está enfermo. Iván Shuvalov está en Francia y lo rechazó. No me diga. Es una oferta. Si el sínodo aprueba la boda, tendremos que actuar con decisión. ¿Estás listo para actuar? Sí, pero solo después de que el sínodo lo apruebe. ¿Y si estalla la guerra? No le veo la gracia. No te apresures, la guerra no ha estallado, aún puede prevenirse. Pero ¿cómo llegaremos a un acuerdo?